Y para empezar, en Mateo capítulo 13, esta noche, vamos a ir al versículo 24. Amén. Mateo capítulo 13, vamos a ir al versículo 24. Dice, amén. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Óigame bien, ¿qué sembró? Cizaña. Entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba, o sea, cuando ya salió todo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién hizo eso? Un enemigo. Y dice, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, o sea, de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hasta ahí vamos a llegar. Esta hermosa parábola del trigo y la cizaña, de cierta manera es como muy conocida. ¿Sabe por qué? Entre personas creyentes, inclusive por supuesto gente que no es creyente. Es muy común escuchar, yo no sé si a usted le ha pasado, inclusive hasta en grupos de trabajo, inclusive hasta entre grupos de amigos. Imagínense qué clase de amigos. No sé si usted ha escuchado esto, dice, se le metió la cizaña ahí. ¿Sí o no? Se le metió la cizaña. Interesantemente, en medio de todo esto, tal vez no conocen el trasfondo inclusive bíblico, pero saben o piensan que la cizaña es algo malo y a la misma vez es algo como que se expande, ¿verdad? Porque dice, eso es como lo que pasa, digamos, en el grupo de trabajo o la familia y así se le metió la cizaña. Y cuídese porque se le va a expandir eso. Está pasando mucho hoy en los equipos de fútbol, dijo el otro. Sí, así lo dicen. Que se mete uno y dice, ya se metió ese, y ese va a pudrir todo el demás, los demás, los va a malear, dice. Qué interesante, porque tal vez no conocen ni siquiera, para conocer la cizaña también hay que conocer de cierta manera el trigo, ¿verdad? Y no conocen ni siquiera el trigo, pero sí saben qué es la cizaña. Y en medio de todo esto, de nuevo, se sobreentiende como que la cizaña es algo malo y se puede expandir. Eso es algo que se tiene muy, ¿cómo se llama? Como a la normal, eso es la cizaña. Algo malo y que se extiende, nada más. Para tener en cuenta nosotros, es muy importante esta parábola, porque esta parábola, en medio de todo lo que estamos estudiando para los tiempos finales, todas las señales que se están dando y demás, es muy importante. Y en medio de todo esto, la cizaña es sumamente parecida al trigo. Tiene tallos rectos y pueden crecer hasta 1 metro de altura, oiga muy bien. Tiene hojas largas y delgadas que crecen alternativamente a lo largo del tallo. La cizaña, usted pone la cizaña y pone el trigo sin que tengan fruto y son iguales. De ahí lo sabio que dijo, como decía en la parábola, no la quiten, porque
van a quitar también lo bueno. La espiga, porque la cizaña da una espiga, igual que el trigo da una espiga, ¿verdad? La cizaña da esa espiga y produce, en medio de todo eso, y produce semilla. ¿Ya qué interesante? La cizaña produce semilla. El trigo, por supuesto, su espiga da semilla, que ese es fruto. Pero con diferentes que las semillas de la cizaña son un poquito más alargadas, pero tienes que esperar que se dé la semilla, ¿verdad? O sea, yo puedo ponerles una planta aquí de trigo y una de cizaña que no la vamos a reconocer cuál es cuál, tal vez. Tal vez alguna persona que tenga demasiado conocimiento en la parte de la agricultura y además de esos, tal vez sí lo pueda reconocer, pero nosotros, yo imagino que yo no sabría. Pero hay cosas que la evidencian. Las semillas son más alargadas, pero ya las semillas. Y son más oscuras en el color. El asunto es que estas semillas se encuentran en medio de todo esto, en la planta, y vea qué interesante. La cizaña es venenosa. La cizaña es venenosa. Es tan al punto de que es tan venenosa, de cierta manera, que inclusive digamos, la planta, las hojas, todo tiene veneno. Lo más venenoso son las semillas. Y inclusive hay que tener cuidado con los animales. Yo imagino Chuy, ¿verdad? Si ponemos trigo y cizaña para hacer un ejemplo, ¿verdad? Ahí se va a ir a comer eso porque él no va a reconocer y es peligroso inclusive para los animales, inclusive para uno como persona, ¿verdad? Dios libre de consumir un poco de cizaña, porque eso trae un tóxico llamado temulina. Entonces, el veneno también se encuentra en menor medida en otras partes de la planta, como las hojas, los tallos, pero la mayor cantidad de veneno está en el fruto. Es un fruto venenoso, es un fruto malo, por ende. Entonces, ¿qué pasa? La cizaña crece, especialmente en campos de trigo, y es muy difícil, es prácticamente imposible poder saber qué es cizaña y qué es trigo antes de que se dé la parte donde sale la semilla, donde ya se da la cosecha. Por eso es que se deja, déjela ahí, no importa. No vaya a arrancar el trigo, porque ahí, en medio de eso, se puede ir aún personas con mucho conocimiento, pueden arrancar la cizaña. Entonces, son necesarias de cierta manera. No es que sean necesarias, es que es parte de la naturaleza. Y en el momento en que comienzan a crecer juntos y alguien se dio cuenta, déjela ahí y espere el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha, por cierto? De los trigos. Ya casi. Viene un tiempo donde viene cosecha y la cosecha es muy importante. Entonces, con o sin conocimiento de la escritura, y como todos los escritos se tiene que cumplir de acuerdo a la palabra, dice la palabra, en medio de todo lo que hemos venido viendo a través de todos estos estudios que hemos visto acerca de la semana 70 de Daniel, acerca de todas las señales que se tienen que dar antes de la venida del Mesías, y como vimos la abominación de desoladora, pero también vimos acerca de quién era el inicuo y la iniquidad, y el misterio y la iniquidad, todas estas cosas, todas estas señales que se dan, como lo dice Mateo 23, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. Como hemos venido estudiando, estas señales son sumamente palpables. Cuando venga, como hablábamos acerca de la apostasía, ya estamos en la apostasía, se podría decir. Pero cuando venga el inicuo y cuando empiece toda esta cuestión de la semana 70 y la abominación desoladora, estas señales nosotros las vamos a tener ya y vamos a palparlas. Pero tenemos otro tipo de señal y otro tipo de enseñanza que el propio Mesías nos la da para este tiempo, que es el tiempo de la cosecha. Como hemos venido estudiando, todas esas señales son muy importantes, pero en medio de todas estas cosas, y son, inequívocas, van a ser palpables, se están dando para los que andamos y conocemos del Padre en el Espíritu y en verdad, las vamos a poder discernir. Pero viene también en medio de todas estas cosas que se pueden decir
porque la palabra dice que va a haber una tribulación como la que nunca ha habido en la tierra. Pero ¿cómo nos puede cambiar la perspectiva? Y nos debería de cambiar. Porque en medio de todo esto, la parábola del trigo y la cizaña es algo que se va a dar pronto. Oiga muy bien. La parábola del trigo y la cizaña va a tener un cumplimiento al frente de nuestros ojos. ¿Y cómo así? Porque nosotros podemos prepararnos o podemos conocer inclusive acerca de la dominación desoladora y podemos saber del inicuo y podemos saber de todas las señales, terremotos, hambrunas y todo. Pero estamos preparados para entender la señal de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Está usted plenamente seguro que usted está listo para este tiempo final y para la cosecha que se viene, sabiendo los términos bíblicos del trigo y la cizaña? Esta parábola es vital conocerla y también la debería de conocer las personas que están a nuestro alrededor. Y alguien dijo, yo ya sé eso. Yo quiero, igual es el deseo de nosotros en el Espíritu, de que usted tenga la claridad completa para que inclusive desde un niño hasta un anciano, a alguien que sabe mucho supuestamente, a alguien que no sabe nada, podamos tener nosotros la capacidad para enseñarles bíblicamente de que si es usted, mi hermano, trigo o cizaña. Alguien le va a decir, no me venga a juzgar. No se trata de juzgar. Vamos para una cosecha y la cosecha se va a dar en toda la tierra. Y vamos a llegar simplemente siendo o trigo o cizaña, simplemente. Hay otro que se añade ahí más, que ahorita lo vamos a ver. Me imagino que ya saben cuál es. ¿Saben cuál es? Es interesante que esta parábola no se trata de sembrar, sino más bien lo más importante es el producto que se va a dar. Se va a dar un producto. El sembrador viene por un producto. Él no viene por lo malo, él viene por lo bueno. ¿Y sabe quién es eso que es bueno? Vamos a ver qué dice la parábola. Amén. En medio de estas cosas, ya que estamos con la señal de la parábola del trigo y la cizaña, muy humildemente vamos a seguir leyendo la palabra porque ¿para qué explicarla yo cuando el Mesías la explica? ¿Sí o no? En Mateo 13, ahí mismo, pásele una página, me imagino, o ahí nada más le hace con el celular. El trigo y la cizaña. Y hay otro que se va a añadir ahí. Mateo 13, vamos a leer el versículo 36 en adelante. Oiga, vea qué interesante. Yo soy humilde. Entonces despedí a la gente, versículo 36. Entró el Mesías en la casa y acercándose los propios discípulos. Yo no sé usted, pero esos discípulos sabían qué era lo de la cosecha, cómo eran las plantas. Ellos estaban ahí con eso año a año. No es como nosotros, nosotros vamos y compramos todo al súper, dijo el otro, ¿verdad? Ellos lo tenían que sembrar, ellos lo tenían que cosechar. Y a pesar de que él acaba la parábola, y aquí es donde me llama la atención mucho, porque los discípulos, y llegan los discípulos y dice, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. ¿Qué no entendieron? ¿O qué querían entender más bien de una manera espiritual? Y el Mesías no les recrimina nada. Ellos eran posiblemente agricultores, ellos sabían que era el trigo y la cizaña, así que ahí es donde tiene que ser uno humilde y decirle, papá, ministranos y enséñenos qué es la parábola de la cizaña en el campo. Versículo 37. Él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Hay uno que siembra la buena semilla. Y el único que siembra la buena semilla es nuestro Mesías. ¿Ok? ¿Qué manera? Hermoso. Claro que sí. Luego dice, ¿el campo cuál es? ¿Quién es el campo? ¿Quién es el campo? El mundo entero.
Oiga todas las partes que hay. La buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? La buena semilla son los hijos del Padre Eterno. Amén. Son los hijos del reino. Oiga lo que dice. ¿Y la cizaña? Los hijos. ¿Cómo que hay hijos? Del maligno. Del maligno. Es otra versión esa. Él dice, y la cizaña son los hijos del malo. Dice otra versión. Oiga lo que dice el 39. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es el que conocido es el adversario, exactamente. El adversario porque es adversario a todo lo que es bueno de la palabra y del Padre. Y luego dice, ¿qué es la siega? La siega o cosecha, que eso es la misma palabra, ¿qué es? Es el fin. Dice unas versiones, dicen el fin del mundo o el fin del siglo. Lo que es la siega es el fin de esta era. ¿Cuál era? El tiempo que se da, que el hombre cede por ser desobediente a la palabra del Padre, por lo que le dijo en el jardín del Edén. Y esa es la autoridad que el hombre cedió al adversario. Es el fin de una era. Y esa era resulta ser que está muy pronto a terminar. Por eso se traduce fin del siglo o fin del mundo, fin de esta era. Oiga lo que dice, viene, sigue, seguimos. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. De manera, dice el versículo 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces, los justos, o sea, la buena semilla, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, el propio Mesías da una explicación clara y concisa de lo que es esta parábola del trigo y la cizaña. Lo que sucede en medio de estas cosas es, nosotros estamos a punto de llegar a donde que se cumpla esta parábola. Y nosotros debemos de comprender la importancia que es la cosecha. ¿Por qué? Porque en medio de estas circunstancias que estamos viviendo espiritualmente, la gente está preocupada y de cierta manera, y claro que sí, con todas las cosas que vienen. Dice la palabra, vuelvo a lo que hemos venido estudiando. Se va a cumplir, como estudiamos en capítulos anteriores, falta un grupo de 7 años, lo que se conoce como la semana 70 de Daniel. Y a la mitad de esa semana 70 Daniel va a venir un tiempo donde el propio inicuo, el cual va a venir simplemente porque el mismo adversario es la representación de él en esta tierra prácticamente, y va a venir a ser por 3 años y medio, y se va a cumplir una tribulación y una gran tribulación, lo que se conoce desde el Antiguo Testamento como el tiempo de la angustia de Jacob. Va a ser una angustia como la que nunca ha habido. Nosotros es bueno conocer todas estas cosas. Van a venir terremotos, van a venir hambrunas, van a venir un montón de circunstancias, va a venir persecución. Pero en medio de todas estas cosas,
ese tiempo que el adversario, el inicuo, va a tener, son 3 años y medio. Y usted, como buen trigo que es, no va a quedar solo. Mira, decírselo allá a la gente de abajo. Y usted, como buen trigo que es, niños que están afuera, no van a quedar solos. Porque el Padre nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. No podemos solamente enfocarnos en la parte negativa y todas las circunstancias. No, y no estoy diciendo que sea, tenemos que estudiarlo, pero también tenemos que atender que si usted es un hijo del Padre, llamado y cubierto por la sangre del Mesías, usted es trigo. Y el trigo va a ser cosechado. Tenemos que estar contentos. Claro, con esa alegría, imagínense, para traerles café otra vez. Tenemos que estar alegres y gozosos. Porque dice la palabra del Señor que por la falta de conocimiento de la palabra, el pueblo perece. Y en medio de estas cosas, si tenemos que entender que va a venir un tiempo de tanta tribulación, es un tiempo limitado, muy limitado. A tal punto que el propio Mesías dice que estos días van a ser acortados por causa de ¿quién? De la cosecha que es usted, el trigo. Esta cosecha que viene no se trata de la cizaña, no se trata del tamo, no se trata de lo malo, se trata de usted como trigo que es, que se está preparando porque va a dar un fruto buenísimo, amén. Yo pensé que íbamos a estar más contentos, no importa, vamos. Antes de continuar, nosotros tenemos que entender bíblicamente, hay un término que mucha gente ignora bíblicamente, los discípulos lo conocían, que es la siega o la cosecha. ¿Qué es lo que se hace con la cosecha? Si nosotros vamos para un tiempo profético que vamos a hacer cosecha, que vamos a hacer fruto, deberíamos de saber cómo era que se da en el tiempo del Mesías. Entonces, ¿sabe por qué? Porque si no somos nosotros, es muy posible que nuestros hijos, conforme a todo lo que se está cumpliendo bíblicamente, no porque lo diga Chicho, no porque lo diga nadie más, es que todo lo que se está cumpliendo y todo lo que va avanzando y las cosas que están sucediendo en la tierra, es que es demasiado la maldad que hay, es demasiada la evidencia de la destrucción que quieren. De hecho, el Mesías lo dice claramente, si esos días no fueran acortados, porque el hombre va en una carrera hacia la propia maldición, a los que no conocen, a los que son cizaña, ¿verdad? Quieren destruir la tierra. Y si usted no piensa como piensa ese tipo de gente que está totalmente movida por un espíritu que es un espíritu totalmente anti-Mesías y antipalabra, ellos, si usted no piensa, si usted habla de las cosas y lo habla uno con respeto, ellos dicen, ¿qué? ¿Me dañaste? Mis derechos son demasiado importantes. ¿Usted quién es? Para creerse un santo, le dicen a uno, y no está diciéndole nada. Simplemente porque eres una persona que cree en los mandamientos de la palabra, crees en la instrucción del Señor y crees que todas estas cosas y todas estas maldiciones que quieren impregnar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ellos lo quieren ver normal. ¿Por qué nuestros hijos tienen que ser adoctrinados por gente que les quiere meter a ellos maldición? Ellos le quieren hacer ver a los niños que lo bueno es malo y a lo malo es bueno. Y usted como buen trigo que es, usted no lo puede permitir. Y ahí es donde viene ese golpe. Y ahí es donde viene eso que... ¿Y usted qué? ¿Por qué? El simple hecho de ni siquiera... Porque si yo me cuido en la parte de la santidad, porque dice la palabra que en todas las cosas... ¿Y quién se cree? Y no está haciendo uno nada. Simplemente porque tú eres lo que tú eres. Tú eres trigo. Y el trigo no es cizaña. La cizaña es totalmente diferente, ya lo vamos a ver. Pero en medio de estas cosas, la siega, que es la cosecha, debe
ser conocida por nosotros. Y como yo sé que ustedes muchos lo conocen, vamos a hacer un repaso. ¿Qué es y cómo se hace la cosecha? Porque vamos por una cosecha y usted es el trigo de esa cosecha. Lo primero que se hace es que el trigo es cosechado a mano. ¿Sabe cómo se cosecha? Con la hoz. La hoz, ¿y qué es la hoz? La hoz consiste como un cuchillo, digamos por decirlo, un tipo de garabato, pero tiene un filo. Tiene, aquí usted lo agarra, no es como un machete mediano, pero tiene una curva, porque no es un machetón grande, tiene así, ajá, exactamente. Entonces, el trigo es cosechado a mano con la hoz. Alguien tiene que salir con la hoz a cosechar el trigo. Entonces va y corta. Como hoy en día cortan los cañales. ¿Qué cortan nada cañales? Dale, prenden un juego a día y noche. ¿Ah? Antes, hace mucho tiempo lo cortaban, ¿sí o no? Ajá. No, exactamente. Hoy lo queman, perdón. Hace muchos años no se quemaba. Ahora no, ahora le huele a un fuego al mediodía, a la medianoche. Usted pasa ahí en la casa, oiga, tenemos que poner hasta abanicos porque aquello es humo y humo. Pero que hace mucho tiempo atrás no era así. ¿Se hacía con qué? Con cuchillo. Entonces tenía que salir alguien con el cuchillo ese y cortar la caña. Pues el trigo es de la misma manera. Y sabe, para este tiempo, de hecho, ya casi viene a ese tiempo. Falta un par de mesecillos para la cosecha buena. Y entonces lo que pasa ya en el tiempo de Israel, por lo menos en el tiempo del trigo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van con la hoz cortando. Pero no crea que en el momento de la corta, el que va cortando se va así. Era como usted cogiendo café. Usted no iba cogiendo café, le digo, uy, voy a escoger las hojas. No, al final, los que eran muy chambones para coger café, ¿sí o no? Uno le sacaba las hojas al final, ¿sí o no? No lo iba haciendo, cojo un café y le saco una hoja. No, al final. Igual es como con el trigo y la cizaña. Se hace con la hoz, pero se recoge el trigo y ahí va incluido todo. No se ha pasado por nada. Ahora, esta cosecha se junta, y yo me imagino que usted ha escuchado esta palabra, en un tipo de gavillas. ¿Qué es un tipo de gavillas? Un manojo. ¿Qué es un manojo? Es un puñado, es como un ramo y se amarran. Entonces yo voy cortando con el trigo, lo amarro y aquí queda. Y ahí lo dejo. Ahí se queda. Y lo dejan al puro sol por aquello de que le falte algo para que se termine de madurar todo, porque es necesario ese sol. Entonces, estos manojos, esos puñados, esos ramos de todo este trigo que se va, van cargados y lo llevan a un área especial. ¿Sabe cómo se conoce ese lugar? Una era. ¿Qué es una era? Son términos bíblicos que desde el Antiguo Testamento salen, pero ahí están y usted los tiene que conocer. La era es usualmente lo ponen en una parte, tiene que ser bien plana para que le pegue el viento. Tiene que soplar el viento ahí en un lugar. Estas eras, este lugar, a veces lo hacían simplemente con que la tierra quedara bien plana y nada más. Habían otras personas que lo hacían un poquito más sofisticado y lo que lo hacían era con pura piedra, entonces era un poquito más sencillo. Pero tiene que ser plano y entonces llegaban el trigo y lo ponían ahí. Entonces cortan con la hoz, lo hacen con manojos, esos son, ¿cómo se llama? Con gavillas, las gavillas. Ajá. Y en medio de todo eso lo ponían en la era. ¿Qué pasa? Ese lugar, acuérdense que tenía que ser un lugar bien así, planito, para que le pegara el viento. Estas gavillas eran sacudidas. Aquello es como una gavilla. ¿Usted me puede, Marcos, qué es aquello que está ahí atrás? ¿Qué es esa bolsa? Sí, esa bolsa, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué agarraban? Esas gavillas las sacudían. Parece una gavilla, ¿ah? ¿Qué es? Como muy... Ah, son tubos. Ah, no importa. ¿Sabes? Aquí no importa.
Entonces agarraban, para ponerles un ejemplo, agarraban las gavillas y aquí estaba amarrado, y estaba amarrado aquí todo el trigo, no está separado, ¿verdad? Y lo agarraban y él quedaba parado, y lo comenzaban a sacudir, y a sacudir, y a sacudir, a sacudir. ¿Con qué motivo lo sacudían? Oiga muy bien, el trigo tiene que ser sacudido para que sea una buena cosecha. Si no, no hay cosecha de trigo. Y lo sacudían y lo sacudían. En ese proceso de que lo sacudían, resulta ser que el trigo viene en algo que se le llama tamo. Es como lo que cubre todo donde vienen las semillitas. El tamo, en ese proceso que se sacude, ¿sabe cómo se le llama el tamo también? Paja. ¿Sabe qué es interesante? Porque hay gente que es pura paja. O sea, es puro tamo. El tamo no sirve para nada. El tamo no es cosecha. Y lo que pasa es que yo sacudiéndolo aquí en esta parte plana, como no hay nada y corre viento, donde yo estoy sacudiendo la gavilla, ¿sabe qué hace el viento? Se lleva el tamo. Y el tamo se lo lleva el viento. Otro queda ahí como un desperdicio. Pero en medio de todas estas cosas, vea lo que interesante. Este paso es conocido como el trillado. Implica golpear las gavillas para romper el tamo. El tamo se tiene que abrir. ¿Para qué? Para que deje ver el fruto que tiene el trigo, ¿verdad? Que va a liberar los verdaderos trigos. Y en medio de todo eso, se lleva a cabo con una herramienta que seguro usted lo ha conocido, me imagino que lo ha escuchado, que se llama aventador. Aventador. El aventador está así, ya luego lo sueltan totalmente y empiezan, es como si fuera un tenedor grandísimo. Y ya todo junto lo terminan de sacudir. Oiga el proceso que lleva para tener trigo. Oiga el proceso que lleva. Usted nada más llega y quiere algo de trigo, ¿verdad? Nada más y lo tiene que moler, ahí lo tiene ya. Oiga el proceso. Hay que sembrarlo, hay que esperar unos meses, se le metió cizaña. ¡Qué pereza! Ahora hay que esperar que crezca el trigo y la cizaña crecen juntos y ya cuando están en el tiempo de la cosecha empieza este proceso. Vamos a ir a cortarlo ¿con qué? Con la hoz. Lo vamos a juntar ¿y qué? En gavillas. Esas gavillas las vamos a agarrar y ¿qué le vamos a hacer al trigo? ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo? Lo van a sacudir para que se le caiga el tamo, lo que no sirve. Y después de eso lo sueltan y lo agarran con el tenedor que se llama aventador y ahí comienzan. Y un muy buen cosechador sabe y comienza a ver qué es trigo y qué es cizaña ya ahí, al puro final. Hasta ahí se da cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Esto ayuda, por supuesto, todo este proceso de sacudimiento, a que los desechos no lleguen. El trigo tiene que ser, usted no se va a comer un trigo con un poco ahí de hojas, ¿ah? El trigo tiene que ser, en este caso, vea qué interesante, el grano, el producto, el fruto. El trigo es más pesado. ¿Sabe qué cae primero? En medio de la sacudida, el trigo. Porque la cizaña pesa menos. Acuérdese, la cizaña es una semilla también, por decirlo así. Y el tamo, lo que no sirve, se lo lleva el viento o queda y empieza otro proceso. Oiga, el otro proceso, no me he llegado al final. Esto es como cuando lo llevan hasta un coffee tour. Y usted dice, ¿qué? ¿Cómo? No, hombre, deme la taza cabella nada más, yo me la tomo. ¿Sí o no? Así es el proceso de nosotros como cosecha. Perdón. ¿Y la cizaña? La cizaña, durante este proceso, cuando se usa el aventador, el tenedor, y se le está dando y se le está volando ahí, esa herramienta, resulta ser que los agricultores
Ahí pueden identificar la cizaña. Hasta ahí, hasta el puro final de toda esa sacudida. Y ya el peso, de nuevo, de la cizaña y el trigo son totalmente diferentes. La cizaña es ligera, el trigo es pesado. La cizaña tiene semillas más largas, aparenta, es más larga, pero y delgadas, y el trigo no. Luego empieza, ahora sí, ya hicimos todo eso, ahora vamos a separarlo. ¿Quién quiere ir a hacer cosecha conmigo ahora? Que vamos para Israel. ¿No quiere ir, don Marvin? No. Largo. Esa separación de la cizaña dice que una vez identificada ya la cizaña, porque se ve todo esto, manualmente se tiene que sacar la cizaña. ¿Sabe qué se hace la cizaña? Con el tamo que queda. ¿Dónde piensan que se queda esa cizaña? La cizaña se quema. Eso no sirve para nada, es venenosa. Igual que el tamo es pura paja. Eso es puro paquete. El grano, o sea, los verdaderos frutos de esa cosecha serían juntados en sacos. ¿Y sabe dónde van a llevar? ¿A dónde se lo llevan? En el tiempo del Mesías. A un granero. Y ahí los guardan. ¿Cómo dijo el Mesías? Recoger el trigo, ¿en dónde? En mi granero. Él va a recoger el trigo en el granero, en el lugar que él tiene. Como podemos ver, cosechar trigo es una actividad bastante pesada y detallada. Y esos detalles de esta cosecha es lo que a usted y a nosotros nos va a suceder. ¿Quién dice amén y quién está alegre por ser trigo? Porque si usted es trigo, a usted lo van a sacudir. Porque si tiene tamo, el tamo no es trigo. El tamo no es parte de la cosecha. Él viene por una cosecha buena y se lo aseguro que él es un muy buen cosechador. Y él va a enviar a los ángeles por toda la tierra para que recojan. No, todavía no es adelante, dijo el otro. Dice, oiga esta palabra, su aventador. ¿Quién era el aventador? El que es como un tipo de tenedor grandísimo, ¿verdad? Oiga lo que dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mateo capítulo 3, versículo 12. Mateo. Cuando usted lee eso, su aventador está en su mano. Y usted aventador. El otro que haya visto muchas películas, digo, ¿será un Avenger? Aventador, Avenger. No sabe, uno no sabe. El aventador es una herramienta que se utiliza para la cosecha. Y oiga, hay un pasaje tan sencillo, si no sabemos estos términos, nos perdemos de eso. ¿Quién tiene el aventador en su mano? Va a limpiar la era y va a recoger su trigo, el trigo de él. El trigo no es de nadie, el trigo es de él. El granero, y va a quemar la paja, la cizaña y toda la basura, la va a quemar en un fuego que nunca se apagará. A lo mejor nunca hemos profundizado tal vez esta parábola. Yo imagino que tal vez seguro ustedes sí la conocían alguna vez. Pero es una verdad bíblica. Y el destino eterno, oiga muy bien, el destino eterno de cada uno de nosotros va a pasar por un proceso de estos. Y se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no cree que si nosotros vamos para una cosecha, usted debería saber ¿qué es la hoz? Ajá, muy bien. ¿Qué manera? ¿Qué es el aventador? Saca el tenedor. ¿Qué son las gavillas? ¿El manojo de qué? De trigo. Ajá, trigo y cizaña, ¿verdad? No solamente trigo. ¿Quién es el mundo? El campo.
Nosotros podemos explicarles esta parábola a nuestros niños. O sea, alguien me dijo, pero yo ya me la sé. Vaya, explíquesela a su niño esta semana. Esta semana tenemos la tarea de explicarle esta parábola a nuestros hijos. Y si usted no tiene hijos, a alguien más. ¿Por qué? Porque la gente sabe mucho y estamos pendientes de la semana 70, Daniel. Claro, gloria a papá. Tenemos los terremotos, que esto. Y alguien me decía, mi hermano, que sabe que estos calores será parte de eso. Ya yo no sé. Es histórico lo que está pasando, ¿verdad? Es histórico los desórdenes ambientales que está sucediendo. Serán producto, como dice la palabra, que la misma tierra dice que da ¿qué? Dice que va la misma tierra que dice. Va a gemir, ¿será la tierra? ¿O serán los enemigos, como dice alguien por ahí? Donde usted ve, interesantemente, y alguien dijo, teorías de la conspiración. No. Eso ya está. Y donde se ve que el hombre es tan malo que está utilizando ciertas herramientas para provocar sequías, calores, terremotos. Alguien me dijo, eso está sucediendo. El hombre es tan malo, ya que qué increíble que el propio Mesías dice que Él va a venir y Él viene porque si no nadie podría ser salvo. Porque el hombre está en este momento, acordémonos que como el enemigo sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra que ¿cómo bajó Hasatán? En un puro vacilón. No, dice que vio bajar del cielo al adversario con gran enojo y furia porque sabía que le quedaba poco tiempo. Y él no va, el espíritu que hay, la anarquía que hay, el espíritu de todo lo que se va a manejar del misterio de la iniquidad, ¿se acuerdan que estudiamos la estudio pasado? Todo eso se está manifestando. Y todas estas cosas son importantes entenderlas. Pero yo tengo que entender también que vamos a ser sacudidos. Y si yo no me conozco el proceso de la parábola del trigo y la cizaña, algo tan sencillo, simplemente pueden decir en unos días a alguien, no, eso es muy duro, no. Porque dice la palabra que por la maldad se incrementará a tal punto que muchos corazones, ¿qué dice? Se enfriarán. Mis hermanos, vea qué duro lo que está pasando en esta nación. Vea la violencia que hay. Y yo oro, y uno dice, soy libre en Yeshua y en nuestro Mesías, sí, claro que sí, pero hay que andar hasta con cuidado, ya hasta en la calle. Porque si usted lo vuelve a ver a alguien de una mala manera, simplemente no es que lo vuelvan a ver feo, es que le sacan un arma. ¿De dónde viene toda esta violencia? ¿De dónde viene toda esta maldad? Es que son los tiempos finales. La parte es que usted no es cizaña. No juegue el juego que el enemigo quiere que usted juegue. Usted no tiene que ponerse violento con esa gente. Usted tiene que hacer lo que la palabra dice que usted es. Usted es trigo y el trigo se comporta como trigo, no como cizaña. Y eso explicárselo a la carne cuando usted está en el carro así y alguien está diciéndole muchas cosas, porque dice la palabra que viene ¿qué? Un espíritu que es de dominio propio. Mis hermanos, familias, y vienen circunstancias, y viene violencia, y todo, y todos son pleitos, iras, contiendas. Relájense, busquemos de la presencia del Padre, porque yo puedo estar siendo, y alguien dijo, es que se le metió un demonio. Mis hermanos, dice la palabra, ¿cómo trabaja el enemigo? Por medio de dardos. Tira un dardo, y se lo cree la otra persona, y le cree el dardo, y le cree el dardo el otro, y el enemigo en medio de todo esto le pone gente inclusive alrededor suya que habla acerca de estas cosas, y en 2, 3 toques está convencida la persona de ir haciendo en contrario de lo que dice la palabra del Señor. Ya no actúa como actúa la verdadera cosecha, la verdadero trigo, sino que actúa como todo el mundo. De ninguna manera, tenemos que ser cosecha, tenemos que ser buen trigo. Oiga lo que dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El Padre Eterno prepara una era y va a determinar la vida eterna suya y mía en una era. Y eso yo no sé pero eso lo impacta a uno, uno dice, wow.
O alguien dice, que papá tenga misericordia de nosotros y a caminar como buena cosecha que somos. ¿Desde cuándo el Padre habla de la cosecha? Yo le leo este pasaje, oiga lo que dice. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como ¿qué? Como el tamo de las eras, como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 me está hablando que todo esto, este sistema político de gobierno de este mundo va a ser totalmente destruido. ¿Y sabe cómo va a ser? Como el tamo de las eras. Daniel capítulo 2, 34-35, si lo quiere apuntar. Pero recordemos, el trigo tiene que ser sacudido, y para remover el tamo, y el punto focal de toda esta parábola, el Padre Eterno, no se trata de la cizaña, no se trata del tamo, no se trata de la hoz, no se trata del aventador, se trata del proceso que tiene que darse para recoger el buen trigo, y esta cosecha va a ser de cosecha de vida eterna. Por eso lo importante que usted tiene que saber lo que se aproxima. Si viene una cosecha y vienen todos estos procesos para la cosecha, me voy a preparar, yo voy a hacer buen trigo. Usted es buen trigo. Santo quesito para decírselo a Alberio. Usted es buen trigo. No le crean lo que inclusive a veces, como Pablo dijo, lo que su carne le quiere decir. Porque decía Pablo, una lucha he encontrado en mí, que queriendo hacer lo bueno no lo hago. Y cuando no quiera hacer lo bueno, acuérdese, Espíritu Santo, dame ese dominio propio, dominio propio. No puede ser que yo no me pueda aguantar yo no puede ser que yo no pueda hacer esto. El espíritu de dominio propio que el Padre pone en nosotros, viene el propio Espíritu Santo que levantó a nuestro Mesías en el tercer día. Es demasiado poderoso. Hay que creer en ese espíritu, no en la carne ni en el espíritu inmundo que le está diciendo a usted, no, usted no puede, no, usted no puede, no, usted no puede. Es tiempo de saber que usted nació y su futuro es ser trigo. Usted no puede ser cizaña. Nuestros hijos no pueden ser cizaña. Amén. Nuestros hijos nacieron para hacer ¿qué? Cosecha para el Padre. Acontecerá aquel día, oiga que trillará el Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, oiga muy bien, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo y en Jerusalén. Isaías 27, 2 y 13 habla del proceso de la cosecha final. Desde el Antiguo Testamento el Padre nos dice a nosotros y nos viene hablando de que viene un tiempo de cosecha. Ahora, por decirlo de alguna manera, el Mesías vivió esta parábola en él, de cierta manera, sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro. Él tenía que separar el tamo, ¿sí o no? ¿Cómo empezó el Mesías? ¿Con un montón? No. Él empezó ¿con qué? Con un grupo pequeño. La buena semilla fue sembrada por él. Eran un grupo pequeño, eran personas totalmente normales, igual que usted y que yo, que se enojan como usted que yo. Yo me enojo, jamás. Ustedes sí, así como Pedro, así como eran los hijos del aquello, ¿cómo le decían? Que eran bravísimos, Juan y su hermano, los hijos de Acebedeo, los hijos del trueno le decían, imagínense qué carácter tenían. Así, de esa manera, el Padre recogió a ellos y los convirtió en trigo. ¿Eran muchos? No, eran pocos. Pero vea qué interesante. Un puñado de hombres pequeñitos se dieron la tarea de llevar el evangelio ¿de qué? Del reino.
Un grupito pequeño. ¿Cuántos discípulos eran? 11. Y de él le salió uno que era cizaña. ¿Sí o no? Ese era Tamo. Algunos, pero ese grupito pequeño, vea lo que hace una buena cosecha. Le voy a leer lo que dice la palabra, yo le voy al pasaje bíblico. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes, y muchos que no eran judíos adoraban al Padre Eterno. Oiga lo que hacían los judíos. Los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no lo encontraron, arrastraron a Jasón o Jason y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Y sabe qué era lo que ellos los estaban acusando? Ese grupito pequeño, este grupo pequeño que se llama los del camino, este grupo pequeño que son los discípulos, han trastornado el mundo entero. ¿Cómo usted me explica eso? Un grupo pequeño que trastornó el mundo entero. Y estaban como profetizando, porque ahí ni siquiera estaba el trastorno que hicieron después de estos discípulos. Mis hermanos, usted no se preocupe cómo empieza la cosecha. Usted lo que tiene que hacer es prepararse y ser el verdadero trigo para las cosas que vienen. Porque viene una cosecha muy grande. Y la gente le dice, ¿dónde dice eso en la Biblia? Claro, viene una cosecha inmensa. ¿Usted sabía que usted está invitado a esa cosecha? Pero usted puede llegar de dos maneras a esa cosecha. O puede llegar simplemente llegando ahí nada más, ahí como turista. O puede llegar como un obrero. Porque mucha es la mies y pocos son los obreros. Mucha es la mies. ¿Cómo usted me va a decir que es mucha la mies y pocos los obreros? ¿Cómo puede ser eso? Volviendo a esto, vea qué interesante, con el Mesías, él inclusive él tenía que morir como buen fruto para dar, como la semilla para dar fruto, ¿sí o no? Sus discípulos eran pequeños y en medio de todo eso se dio aquella predicación del evangelio. Pero ¿qué pasó? Vino la cizaña. La cizaña se metió inmediatamente, se lleva el mensaje, se mete la cizaña, porque la cizaña y el trigo, ¿usted qué es? ¿Cizaña o trigo? Amén. ¿Cómo me dice que es cizaña? Vamos a orar para que se les salga todos los cizañudos. Pero vea qué interesante. Ya con Pablo, oiga lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Ya había llegado la cizaña. ¿Y saben qué hace la cizaña? Ya lo vamos a ver. Ya ahí Pablo con Gálatas está anunciando que qué es lo que hace la cizaña. Ahora, en nuestro tiempo podemos ver la gran evidencia de lo que se ha profetizado por el Mesías. Ya son los días de la cosecha final. Son los días de la cosecha final. Y hay mucha cizaña también, ¿o no? ¿Cómo la diferencia usted? ¿Sabe usted cómo diferenciar la cizaña del trigo? Oiga lo que dice la palabra. Y el Mesías al ver las multitudes tuvo compasión. ¿Qué tuvo el Mesías cuando vio a las multitudes? Compasión. Ahora me hablaba una persona y en estos días igual gente que le han sucedido circunstancias. Qué duro, ¿verdad? Con la maldad que hay. Porque esos niños que tienen 5 o 6 años tienen que enfrentar procesos tan fuertes, cuando no es el tiempo, simplemente porque la maldad está por todo lado. La cizaña y la maldad. ¿Por qué?
Usted no vivió una niñez. Oiga, ¿qué se preocupaba usted cuando estaba carajillo? Cuando estaba niño, perdón. Jugar, ir a la plaza, ir a coger café, que era un vacilón. ¿Qué nos preocupaba en aquel tiempo? ¿Cómo puede ser que a estos niños les pongan las responsabilidades y las cosas que le pone el ser humano? Y la maldad que los está dañando. Porque el enemigo lo que quiere es dañarlo a ellos, no es a usted ni siquiera. Estos son los tiempos como en el tiempo del faraón. ¿A qué vino el ataque? ¿A los niños? A los niños, en el tiempo de Moisés. Siempre que va a haber un tiempo de libertad profética, el ataque es a las niñas. Vino el Mesías, ¿y a quién fue? ¿Quién fue el que atacó primero, antes de que viniera el Mesías? A los niños. Mortandad. No es ni para menos lo que está sucediendo hoy. Nuestros niños se enfrentan un futuro, pero usted es trigo y usted tiene al Padre Eterno al lado suyo. Pero esos niños que no lo conocen y esos padres de familia que no lo conocen y son víctimas de toda esta maldad, vea lo que dice la palabra. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y aquí viene la parte, mis hermanos, estamos teniendo compasión nosotros por esa gente que no conoce. Estamos teniendo compasión de esa gente que no conoce, que hoy pueden ser inclusive cizaña, pero en algún momento van a ser trigo. No los corten, todavía no es el tiempo de la siega. Estamos teniendo compasión. ¿Estamos nosotros realmente llevando el mensaje del Evangelio? No me toca a mí, me decía alguien. ¿Pero por qué? Es que a nosotros nos enseñaron que eso le toca a los, ¿cómo le llaman a eso? A los evangelistas, y yo no soy evangelista. Le digo, mi hermano, ¿dónde les enseñan tantas tonteras a la gente que supuestamente son creyentes? Eso es cizaña. Dice la palabra, ¿qué dijo el Mesías? Vayan a las naciones y hagan los discípulos a todos, a toda criatura, en el taller, en el restaurante, en el trabajo, en la calle, aquí, en su casa. Y el Mesías dice la palabra que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, oiga discípulos, trigo que está presente en esta noche, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo usted me va a decir que hay pocos obreros en este tiempo en la tierra, cuando hay 4.200 denominaciones cristianas en el mundo? 4.200 denominaciones cristianas en este mundo. Y dice el Mesías, para este tiempo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque es mucha la mies y hay pocos obreros. Y hay 4.200. 4.200 al día de hoy, posiblemente ya mañana hay 4.201. ¿Cómo puede ser? Vean mis hermanos, bíblicamente, no para ofender ni juzgar, sino para no ser engañado, como dijo el Mesías. ¿Qué dijo el Mesías en Mateo 24? Mire que nadie los engañe, ¿sí o no? Vamos a saber qué es cizaña y qué es trigo, porque la misma parábola me lo dice. Y usted tiene que encargarse de que la cizaña no lo confunda en estos tiempos finales. Usted es trigo. Yo le vengo a decir a usted, mi hermano, y usted a sus hijos, ellos son trigo para la cosecha que viene. Ellos no son cizaña. Mateo capítulo 13, volvamos ahí donde estamos, ya para ir terminando. Oiga lo que dice la palabra. Mateo 13, 36. Entonces, despedida a la gente, entró el Mesías a la casa y acercándose a los discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37, respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha, o sea, la siega, es el fin del siglo, o sea, este tiempo.
Y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. Versículo 40, pongan la atención a ese versículo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo. Y a los que hacen, ¿qué dice? Iniquidad. Entonces, hay dos puntos que usted tiene que saber para saber qué es cizaña. Uno, cizaña es los que sirven ¿de qué? De tropiezo. ¿Cómo de tropiezo? De acuerdo a la escritura, alguien que sirve de tropiezo, de acuerdo a lo que dice el propio Mesías, alguien que sirve de tropiezo es aquel que causa a otros que se aparten de la fe. El que sirve de tropiezo es aquel que hace a otros que transgredan los mandamientos del Padre. En el contexto de las enseñanzas del propio Mesías, se puede referir a alguien cuyas acciones, oiga muy bien, cuyo testimonio, cuyas palabras, cuya influencia lleve a otras personas a cometer la transgresión de los mandamientos, o que haga que se aparten del camino de la verdad y la rectitud. O sea, ejemplo, tenemos una familia y los hijos quieren educarse bíblicamente y quieren del padre, y los hijos quieren ministrar, quieren recibir esa administración de la palabra, y el papá llega y le dice: no, ustedes no van a ir, ahí no van a ir, ahí le están metiendo ideas locas. Eso es cizaña. Así de sencillo. Un padre de familia que no ayuda, que no colabora, que no guía, que no educa, es cizaña. ¿Y sabe qué le hace? No va a ir allá, pero le voy a poner aquí la computadora y vamos a jugar juegos violentos y vamos a ver películas que son súper violentas con contenido sexual. Está guiando ese adulto, ese papá o esa mamá a ese niño ¿a qué? A la transgresión de los mandamientos, a la iniquidad. Eso es ser cizaña en su propia casa. ¡Qué increíble! Porque dice la palabra: hay de aquel, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, aunque sea su hijo, pero él cree en el Mesías, y usted le está haciendo piedra de tropiezo con todo ese montón de cosas. Usted no, ¿verdad? Aquí no, aquí somos todos cosecha, amén. Pero llega lo que dice la palabra: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. ¿Sabe quién dijo eso? El Mesías. Como una vez un padre de familia, porque el muchacho se estaba metiendo en drogas. ¿Y sabe qué hizo? No, hombre, jamás. Mi hijo no. ¿Cómo es eso que mi hijo en drogas? Si va a hacer drogas, las hace en mi casa. Entonces fue y le compró drogas y hizo drogas en la casa. Nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Usted lo que tiene que hacer es ser cosecha, trigo para sus hijos. Usted tiene que ser el ejemplo, el que lleva al evangelio, el que lleva las buenas nuevas a ellos y enseñarles. No, mi chiquito. La palabra bien dice claramente, que dice la palabra, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la droga va a dañar tu cuerpo. Y dice la palabra que todo aquel que le hiciera daño a este templo, que es el cuerpo, él lo va a destruir. Mi chiquito, no puedes. Vamos a ver, vamos a orar, vamos a meternos en lo que sea, consejería, vamos a buscar de todas maneras, vamos a orar para que sea libre de esa droga, pero no se la lleve a la casa. Pero lo mismo pasa con un montón de otras cosas. Eso es ser piedra de tropiezo. Que papá nos guarde. Nosotros no somos piedra de tropiezo.
Eso está en Marcos 9:42, el que dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera a hacer que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. La idea, Marcos 9:42, la idea es que debemos ser cuidadosos de nuestras acciones. El testimonio suyo vale. El testimonio suyo vale. El testimonio suyo predica. El testimonio suyo lleva a otros a la cosecha. Acuérdense del Mesías. El Mesías tuvo compasión por las multitudes. Antes de tener compasión por toda esta gente, y por supuesto que hay que tener también, tenga compasión por sus propios hijos. Esas almas le pertenecen al Mesías. No, ellos son herencia de Jehová, no son herencia suya. Amén. Oiga lo que dice la palabra, Mateo 13, vamos al segundo punto. El primer punto es: a todos los que sirven de tropiezo, eso es cizaña. Y oiga lo que dice en el versículo Mateo 13, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Ya vimos que es eso. Y ahora a los que hacen iniquidad. Iniquidad. Antes de entrar en iniquidad, dice la palabra. Vean qué interesante. ¿Quiénes son y quién puede ser piedra de tropiezo? Otro ejemplo le vamos a dar ahí para que lo apunte si lo quiere parar. Yo voy a leérselo esto para ir avanzando más rápido. Mas hay de vosotros, le dice el Mesías, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejar entrar a los que quieren entrar. Alguien puede servir de piedra de tropiezo para que alguien no entre en el reino de los cielos. Y los fariseos y los escribas y los religiosos de aquel tiempo, esos eran buenos para hacer piedra de tropiezo, porque ellos ni entraban ni dejaban entrar a los que querían entrar al reino. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Esos son puro tamo. Eso es pura paja. Eso es puro paquete. Ese sistema religioso. ¿Sabe por qué? La palabra hipócrita que utiliza el Mesías se refiere a un actor. A un actor. ¿Cómo un actor? Sí, alguien que interpreta un papel. El Mesías expuso la corrupción religiosa que vivía en aquel tiempo. Hoy me salió un video de una persona que le decía a una congregación: a mí no me importa cómo lo vaya a hacer, vaya, busque $500 para el pactarlos, porque Dios dijo que tiene que pactar $500. No son 500 pesos ni 500 colones, son $500. Y oiga lo que dijo esa persona en una congregación inmensa. Es donde uno dice: claro que el Mesías tiene compasión de las multitudes, de todas esas personas que son engañadas. Y yo digo, ¿por qué estarán sentados ahí en ese lugar? ¿Y sabe qué le dijo? Si tiene que ir a poner a su casa a responder, póngala, pero traiga los $500. Estaban en una actividad de 3 días. ¿Dónde dice la palabra eso? Esos son hipócritas fariseos que solo piensan en el dinero, en la plata, los explotan. Y tras de eso, la gente está feliz y son multitudes los que están ahí. Qué increíble, ¿verdad? Pero a mí lo que me da es dolor por la gente. De ver cómo los explotan y los vuelven a explotar y los revientan. Mis hermanos, esos sistemas fariseicos todavía existen y explotan a las personas y les exigen los diezmos y no los sacan de las, ¿cómo se llama eso? Si no diezman, ¿los sacan de qué? De la membresía. Agarre ese dinero. ¿Quién dice que el diezmo es ¿quién dice? Y el día que lo estudiamos, y lo hemos estudiado en algún momento individualmente con familias, pero el día que lo estudiamos aquí usted se va a dar cuenta lo que es la mentira. ¿Cómo puede ser que cojan esos dineros y tras de eso exijan a la gente y gente queda en la calle? Imagínense un niño de esos cuando ve que el papá pierde una casa o algo porque pactó algo con Jesús, según ellos. Ese Jesús no es el verdadero evangelio, como dijo Pablo. Ese es otro evangelio. Piedras de tropiezo, esos son los que son de piedras de tropiezo. ¿Sabe qué hacen también?
Estos se aferran a las tradiciones más que a los mandamientos. Estos se aferran más a reglas puestas por congregaciones, igual que los fariseos y esta gente, que a lo que dice la palabra. Pero no solamente eso, vean lo que dice ahí. Esta gente, ¿sabe quiénes son? Yo le voy a leer el pasaje, Lico. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿de qué? La voluntad de mi Padre. Esa gente puede tener 3 millones de seguidores en Facebook, si quiere le da la gana. Pero si esa gente no hace la voluntad del Padre, son cizaña, hasta el día que se conviertan al Mesías verdaderamente. Oiga lo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé a esas personas, dice el Mesías, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Anomia, gente sin mandamientos, gente sin palabra. Vean, mis hermanos, podrán decir Mesías, podrán decir Yeshua, podrán hablar en hebreo, podrán decir lo que les dé la gana, podrán tener mucho conocimiento, pero si no lo llevan a los mandamientos del Padre, son cizaña. Y no lo digo para que juzguen, sino lo digo para que nosotros nos pellizquemos. Porque de este púlpito, de aquí, de este lugar, lo que nosotros oramos de nuestras bocas, mi esposa y yo, lo que deseamos es siempre llevar a la gente ¿a qué? No a la anomia, no, a la palabra del Señor, a la escritura. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere que los maltraten, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Porque la verdad está ahí, usted los puede ver, son requete falsos, súper falsos, pero hay un espíritu de engaño que los envuelve a esas multitudes. Pero usted se está preparando para hacer ¿qué? Una buena cosecha. Entonces, ¿cizaña quién era? Cizaña era los que hacen tropezar, pero lo que dice el versículo a la par. Enviará, versículo 41, Mateo 13, a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. ¿Sabe qué es la palabra iniquidad ahí? ¿Sabe qué es iniquidad? Ahí en la parábola. Iniquidad es anomia. Si usted lo quiere apuntar, es la 458 del Strong. Y lo que significa ahí es vivir sin los mandamientos, vivir sin la ley del Padre. Entonces quiere decir que cizaña lo reconocemos por dos cosas de acuerdo a lo que dijo el Mesías, no lo que dice Henry. ¿Qué dice? Los que sirven de tropiezo y los que hacen ¿qué? Anomia. A los que viven de acuerdo en contrario a los mandamientos del Padre. Ahí están los mandamientos. Hoy en día usted le enseña a la gente los mandamientos y se vuelven locos. ¿Cómo? Yo estoy en la gracia. Decía alguien por ahí, eso lo fue crucificado en la cruz. La ley fue crucificada en la cruz, ¿no? No, eso no fue crucificado en la cruz. Eso no fue clavado en la cruz, dicen. Eso no fue clavado. Lo que fue clavado en la cruz era el acta acusatoria que estaba en nombre suyo con todas las cosas que el enemigo tenía para cobrárselas. No fue los mandamientos. Los mandamientos son necesarios porque ellos son la evidencia del carácter del Padre, pero nosotros somos cosecha, nosotros somos trigo. ¿Y sabe qué? El trigo, ¿saben qué se deleita? En los mandamientos del Padre. Entonces, de acuerdo a la parábola, las cizañas son los que sirven de tropiezo y los que viven y enseñan a vivir una vida sin mandamientos. Oiga, es tremendo porque dice la palabra, y los echará en el horno de fuego y así será el lloro y crujir de dientes. Mis hermanos, no podemos ser de tropiezo y nosotros no nacimos para hacer anomia, no nacimos para vivir sin mandamientos. Todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, así lo dice el mismo Mesías. Lo dice, el que hace la voluntad de mi Padre, y muchos me dirán en aquel día, no profetizamos, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Yo me imagino, hicimos campañas, hicimos conciertos, y unos conciertos se tuvieron que parar porque no había aire acondicionado. Ese día dice, ¿qué dice? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Increíble. Hasta una gente creyente
choriceando con entradas para un concierto cristiano para meter a un montón de gente. O sea, eso es conducta de una persona sin mandamientos. Eso se lo puedo esperar de alguien que no conozca al Mesías. Mis hermanos, nosotros no nacimos para vivir fuera de la ley, de los mandamientos, de las instrucciones del Padre. Nosotros no podemos ser desordenados a tal punto. Nacimos para ser obedientes, para hacer una buena cosecha. En medio de todo esto, viene una cosecha. ¡Claro! Viene una cosecha inmensa. Y usted está llamado a ser obrero. Oiga lo bonito que es. Mucha es la cosecha, mucha es la mies y pocos son los obreros. Y alguien dijo, ¿dónde dice eso en la palabra? Que al final de los tiempos va a haber una cosecha. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, vamos a leerlo. Ya para terminar. Apocalipsis 14. Vea lo que dice la escritura. Versículo 14, Apocalipsis 14. Miré aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano, ¿qué dice que tenía? Una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube y me dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Apocalipsis 14, 14 narra lo que van a ser los eventos de la última cosecha en la cual usted va a estar o sus hijos. Oiga muy bien. Apocalipsis 14, 14, 16 me habla a mí de la hoz y me habla de quién es el que viene a cosechar la tierra. Usted no está contento porque viene el Mesías. Usted no está alegre porque Él viene a traer su gloria. Y Él viene y lo podemos adorar por todo lo que Él hizo y por esa hermosa sangre que Él derramó por usted y por mí. Vea lo que dice. Pero recordemos, el trigo tiene que ser sacudido. Por eso viene un tiempo de una tribulación tan grande que nunca se ha visto en la tierra. Y en medio de estas cosas se tiene que remover el tamo. Eso tiene que ser quemado. Y la cizaña será apartada y quemada. Pero el punto focal de lo que viene y de lo que el Padre Eterno nos habla en esta noche con esta parábola para los tiempos finales es que usted es lo importante, tiene que entender la diferencia entre ser cizaña y ser trigo. Yo voy a ser parte de esa cosecha final. Mis hijos y mi familia van a ser parte de esta cosecha final. Amén. Que la mucha maldad, mis hermanos, que la mucha apostasía, que la falsedad que hay por todo lado, no enfríe nuestros corazones. Hay que orar por eso. Mis hermanos, por ellos hay que orar por nuestros hijos. Que la mucha maldad que ellos están viendo, que la mucha apostasía, que la falsedad que sobreabunda en esta tierra no nos enfríe nuestros corazones. Viene una cosecha, acuérdese. El día que se sienta abrumado y dolido por todo lo que está pasando, acuérdese de esto. Viene una cosecha. Y el Padre lo llamó a usted a ser un obrero para esta cosecha. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, mas pocos son los obreros. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando viene la más cosecha, lo más hermoso, muchos corazones se van a enfriar, porque no conocen principios básicos de la escritura, el trigo y la cizaña, y el proceso que tenemos que pasar. ¿Cuál es el proceso que tenemos que pasar? Tenemos que ser sacudidos. Y si usted no lo sabe eso, vamos a dejar todo botado. No vale la pena, no lo deje botado. Vale la pena estar en esta cosecha que viene. Oiga lo que dice la palabra. ¿Se acuerda de una de las señales que tenían que darse antes de que viniera todas estas cosas? Dice, cuando se cumplan todas estas cosas, lo vimos en el estudio anterior y el tras anterior. Y una de ellas era que él dice,
y será predicado este evangelio. No el evangelio de esa gente, no la falsedad de esa plata y de todo eso de la prosperidad y toda esa mentira que llevan a la gente a transgredir los mandamientos. No, el evangelio del reino va a ser predicado en toda la tierra. Y dice, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el fin de la era viene con la cosecha que viene a separar el trigo y la cizaña. ¿Sabe quién va a predicar el evangelio en todas las naciones? Nosotros, mis hermanos, nuestros hijos en la escuela, usted en el trabajo, usted en la calle. Muchas personas dicen y se preguntan, pero ¿dónde en la escritura dice que hay una gran cosecha, Henry? ¿Dónde? Si va a ser predicado el evangelio en todas las naciones. Vea lo que dice la palabra. Apocalipsis 7, denle una vuelta ahí a su Biblia. Apocalipsis 7 dice. Versículo 9. Después de esto, mire. Apocalipsis 7. Amén. Versículo 9. Después de esto, miré. Y aquí, ¿qué dice? Una gran multitud, la cual nadie puede contar. ¿Cómo que nadie puede contar? Nadie puede contarla. Si nadie la puede contar, imagínense la multitud que es. Dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Padre, que está sentado en el trono y el Cordero. Oiga lo que dice el versículo 13. A Juan se le revela quién es esa gran multitud que nadie puede contar. Entonces uno de los ancianos diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, oiga esto. Estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. O sea, la multitud, la cual nadie puede contar, que es una cosecha que nadie puede contar, que se va a dar en la gran tribulación. Viene cosecha. Usted puede llegar a esa cosecha a ser obrero o simplemente ahí. Nada más ahí. Uno más, que más bien posiblemente vamos a tener que predicarle. Porque a esa cosecha o llega a ser obrero o hay que llegar a predicarle, porque así de sencillo. ¿Quién cree que le va a predicar a esa multitud de la cual nadie puede contar? ¿Y de dónde salió? Oiga lo que dice, versículo 14, ráyelo si lo tiene ahí. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono del Padre y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Él los va a pastorear. Estas multitudes son todas estas personas que están alrededor de nosotros, inclusive familiares de nosotros, hermanos, cuñados, padres, abuelos, gente que hoy ni siquiera quiere nada con el evangelio del reino, pero cuando venga esta gran tribulación, muchos de ellos que hoy son cizaña van a hacer cosecha. Y el Padre nos da la invitación tan hermosa que nosotros seamos ¿qué? Obreros. Mi hermano, si usted no conoce la parábola del trigo y la cizaña que se cumple en el tiempo del fin, nos perdemos una gran revelación, porque somos llamados a ser obreros, no a ser espectadores, no simplemente a pararme ahí y ver cómo mi familia se va simplemente por el camino de la iniquidad. El Padre me llamó a mí, te llamó a ti a que le incomode a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares, porque usted es un obrero. Usted no vino aquí, ay venga,
cizañita y trigo, no se preocupe, no le va a pasar nada. No, hay que enseñarles que para este tiempo que viene, si ellos no son trigo, van a ser cizaña. Y hay que enseñarles los mandamientos y decirle a la gente, mis hermanos, tienes que dejar de hacer esto y esto que te aparta del Padre. No se sienta, uy, ¿cómo se lo voy a decir yo? No, que se lo diga el pastor o que se lo diga alguien más, pero yo no. Y me decía una persona, mira, se está orando como por 5 años para decirle esto a mi hijo. No, mi hermano. Con todo su respeto, dijo el Mesías, el que no deje padre, madre, hijos y hermanos no es digno del reino de los cielos. Dígale las verdades. Ellos tienen que conocer las escrituras, porque ellos nacieron para ser trigo y no cizaña. Y si usted le hace cizañita, venga para acá, ¿sabe qué van a hacer? Son cizaña, pero si usted le enseña los mandamientos, si usted los confronta con amor y misericordia, eso sí, se les va a enojar. ¿Qué importa que se enojen? Yo prefiero que se enojen ahora y que no lleguen a ese tiempo siendo cizaña, porque la cizaña va a ser quemada. Sus hijos tienen que escucharlo a usted. Sus vecinos tienen que escucharlo a usted. Usted es el obrero que el Padre le ha dicho. Usted es. La mies es mucha y poco los obreros. Vea el dolor que hay en la tierra. ¿Quién les va a predicar a esos niños? Que simplemente los padres están perdidos. Con respeto y con sabiduría e inteligencia. Usted. Eso sí, acuérdese. Que el único el que da el crecimiento, ¿quién es? Es el Espíritu del Padre. Usted siembra la semilla y si se enojan con usted a veces hasta una buena señal, pero siembre la semilla. Pero acuérdese, el único que da el crecimiento es el Padre. Pero ¿para qué nació usted? Para ser sacudido, porque viene cosecha. Hermanos, esa es la realidad. Pero yo nací y mi casa vive para ser trigo y no cizaña. La cizaña, ¿quiénes eran? Sirven de piedra de tropiezo. Viven en iniquidad. Eso es ser cizaña. Nosotros no nacimos para eso. Usted, el Padre, lo llamó a ser un trigo para que entendiera esto y en estos tiempos finales. Y como decía mi esposa al principio, y decía aquella oración, heme aquí, envíame a mí. Sí. Usted tiene que ir, es usted. El Padre no le está diciendo allá, no, es usted. Y así terminamos esta noche, pongámonos de pie. Nacimos para hacer cosecha, trigo hermoso. Amén. Nacimos para hacer trigo hermoso y cosecha del Padre. Y como dice la palabra, y le vuelvo a recordar esto, póngase, piense un segundito, que la maldad, que la apostasía, que la falsedad, que toda esta gente que lo único que enseña es mentira, todas estas cosas no enfríen nuestros corazones. Viene gran cosecha y el Padre nos llama a ser obreros y a prepararnos para esa cosecha. Amén. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, en esta noche estudiamos esta señal que se tiene que dar y esta señal ahora sí va a afectarnos directamente porque nosotros somos esa cosecha, Padre. Hoy humildemente te venimos a decir, Padre, como obreros que somos humildes, Padre, guíanos. Ayúdanos a prepararnos para la cosecha que viene, a prepararme bíblicamente y guiar a otros a tus mandamientos y no la iniquidad. A guiar a otros a que se levanten en vez de ser de piedra de tropiezo. Hoy oramos para que nuestras vidas sean ese reflejo de cosecha y que nuestros hijos puedan ver en nosotros el caminar de acuerdo a ser una cosecha que camina los mandamientos. Que nuestros hijos y sus corazones no se enfríen. Que las personas que están pasando momentos muy difíciles, niños, familias enteras en esta nación,
sus corazones no se enfríen y se vayan a la maldad por todo lo que les está pasando. Ayúdanos a ser ese obrero para llevar esa palabra, si es a un niño o si es un anciano, si es un familiar o es un vecino, si es un sobrino o es inclusive un padre. Padre, te pedimos que en este tiempo que viene, en este tiempo de cumplimiento que viene de tu palabra y de las fiestas, que nuestros corazones sean sacudidos y que todo tamo sea quitado. Voy a orar y vamos a orar, prepararnos desde ya para las próximas enseñanzas que vienen en este tiempo de Pascua, este tiempo de Pesach, este tiempo donde vamos a recordar, como tú lo dijiste, hagan esto en memoria de mía, vamos a recordar la vida del Mesías y vamos a llevar a las personas para que conozcan a más a profundidad ese verdadero sacrificio y esa resurrección hermosa que nos da esa vida eterna en ti, Yeshua. Padre, para los próximos estudios, ayúdanos igual a tener en nosotros, en nuestros corazones. Y si estás orando por alguien para que venga, si estás orando por otras personas, oramos, Padre, para que ellos conozcan de tu verdad y esa verdad los haga libres y los haga entender que ellos nacieron. Y por medio de la sangre del Mesías, a pesar de que en algún momento fuimos cizaña completa, tú nos rescataste y nos hiciste una cosecha de trigo hermoso. Por el poder de tu sangre, por el poder de tu resurrección. Ahora en agradecimiento caminamos en tus mandamientos para esta cosecha que viene y que sea un tiempo de gloria para nuestras vidas y familias.